A los 16 años, un príncipe le colocó una corona en la cabeza. A los 33, Cantinflas le pidió que se convirtiera en su esposa. A los 62 murió sola en una cama de hospital. Y ningún productor se presentó a darle el último adiós. Su nombre era Irán Eori y lo que México le hizo a esta mujer fue un crimen que nadie jamás pagó. Esta es la investigación que la industria del entretenimiento sepultó durante décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre ella. Primero, la grabación de una entrevista donde Irán revela con sus propias palabras que fue exactamente lo que destruyó su romance con Cantinflas. No fue el trabajo, no fue la distancia, fue algo mucho más oscuro. Segundo, el secreto que Cantinflas ocultó durante 40 años sobre su hijo Mario Arturo. Un secreto que involucra a una mujer estadounidense, miles de dólares y un suicidio en un hotel de la Ciudad de México. Tercero, la carta que Irán conservó hasta el último día de su vida. Una carta que redactó después de abofetear a Cantinflas y que jamás envió. Y cuarto, el documento médico que revela qué enfermedad exactamente fue consumiéndola durante 3 años mientras la industria fingía que no existía. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te marchas antes del final, te perderás la parte que los productores de Televisa más han intentado borrar. Porque esta mujer conquistó 3 continentes. Fue figura en España cuando España no tenía estrellas internacionales. Fue figura en México cuando México dominaba la televisión latinoamericana. Fue vista por cientos de millones de personas y murió sin que nadie le devolviera una llamada. Nadie la puso primero, ni una sola vez en 62 años. Irán Eori nació el 21 de octubre de 1938, pero no nació en España como muchos suponen. No nació en México, nació en Teherán, la capital de Persia. Y su verdadero nombre no era Irán, era Elvira Teresa Eori Sidi. Su padre se llamaba Frederick Emil Eori. Era diplomático austríaco, destinado en embajadas de Medio Oriente. Un hombre ilustrado, políglota, que dominaba media docena de idiomas y que había consagrado su vida al servicio diplomático de Austria. Su madre se llamaba Angela Sidi. Y aquí necesito que pongas mucha atención, porque este nombre va a aparecer una y otra vez. Angela Sidi era una mujer judía sefardí de Estambul, descendiente directa de aquellos judíos que España expulsó en 1492 y que encontraron refugio en el Imperio Otomano. Los sefardíes conservaron durante siglos el español antiguo mezclado con hebreo. Lo llamaban ladino y Ángela lo hablaba con sus padres en las calles de Estambul. La historia de cómo se conocieron Frederick y Ángela parece sacada del cine. En 1936, Frederick estaba destinado en la embajada austríaca de Estambul. Una tarde, en un evento social, vio a una joven sefardí de belleza extraordinaria. El flechazo fue inmediato. Se casaron ese mismo año y 2 años después, cuando Frederick fue transferido a Teherán, Ángela esperaba a su primera y única hija. Guarda el nombre de la madre, Angela Sidi. Lo vas a necesitar para comprender todo lo que viene después. Porque esta mujer dominó la vida de Irán durante 64 años, hasta el último instante. Ángela nunca puso a Irán primero. Siempre fueron sus temores, sus exigencias, sus condiciones. En marzo de 1938, 7 meses antes de que naciera Elvira, ocurrió algo que cambiaría el destino de millones de personas. Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich mediante el Anschluss. De la noche a la mañana, Austria dejó de existir como nación independiente. Frederick Eori recibió la noticia en Teherán y tomó una decisión que salvaría a su familia. Renunció a su cargo diplomático. No estaba dispuesto a representar al régimen nazi. No estaba dispuesto a servir a Hitler. Piensa lo que eso significaba. Un diplomático en la cima de su carrera, con una esposa embarazada, renunciando a todo, quedándose sin empleo, sin patria, sin futuro seguro, sin la red de protección que el servicio diplomático ofrecía. Pero Frederick sabía algo que muchos no querían reconocer. Sabía que los nazis iban a perseguir a los judíos. Había escuchado los discursos de Hitler, había leído la prensa alemana, había visto cómo trataban a los judíos en Viena tras la anexión y su esposa era judía. Su hija, que estaba por llegar al mundo, sería judía según las leyes raciales nazis.
No había alternativa. Quedarse significaba arriesgarlo todo. Huir significaba comenzar desde cero. Frédéric eligió comenzar desde cero. Lo que vino después fue una huida que duró 11 años. 11 años de maletas y fronteras, de documentos falsos y sobornos, de miedo constante y esperanza terca. Primero Francia. Llegaron a París cuando Elvira tenía apenas unos meses de vida, pero en 1940, cuando los nazis invadieron Francia, tuvieron que escapar de nuevo. Esta vez el destino fue Casablanca. Sí, la misma Casablanca de la película de Humphrey Bogart, la ciudad marroquí que durante la guerra se convirtió en refugio de miles de europeos que huían del nazismo. Espías, refugiados, aventureros, diplomáticos caídos en desgracia. Irán vivió su infancia en ese escenario de película desde los 2 hasta los 11 años, aprendiendo idiomas en las calles, escuchando relatos de guerra, viendo cómo llegaban familias destrozadas buscando un barco hacia América. Esa infancia de refugiada la marcó para siempre. Décadas después, cuando los médicos le diagnosticaran la enfermedad que la mataría, ella seguiría luchando como había aprendido en Casablanca. Pero eso viene más adelante. Hay un detalle que ella reveló en una entrevista muchos años después, un detalle que define quién era esta mujer. Irán hablaba 7 idiomas. 7: francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. El alemán era la lengua de su padre, la lengua de su infancia, la lengua de las canciones de cuna que Frédéric le cantaba en Teherán. Pero cuando los nazis comenzaron a masacrar judíos, cuando las noticias del Holocausto empezaron a llegar incluso a Casablanca, Irán tomó una decisión. Tenía 7 u 8 años y resolvió que jamás volvería a hablar alemán en su vida. Y lo cumplió. Hasta el día de su muerte, 60 años después, Irán Eori no pronunció una sola palabra en alemán, ni una. Imagina esa determinación en una niña. Imagina lo que tuvo que sentir para tomar esa decisión. El idioma de su padre, el idioma de su infancia. Borrado para siempre. En 1945, con el fin de la guerra, la familia se trasladó a Francia y en 1949, cuando Elvira tenía 11 años, llegaron finalmente a Madrid. España estaba bajo la dictadura de Franco. Era un país gris, empobrecido, aislado del mundo. Pero para la pequeña Elvira fue el lugar donde descubrió que su destino estaba en los escenarios. Era extraordinariamente hermosa, rubia, de ojos azules, con una elegancia natural que venía de su madre sefardí y de la formación cosmopolita de hija de diplomático. Pero no era solo belleza, tenía talento, mucho talento. Tocaba el piano, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, bailaba danza clásica y danza moderna y poseía una voz que años después la llevaría a ganar el Festival de Benidorm con una canción llamada Eternidad. Trabajó como modelo en los conocidos almacenes Galerías Preciados de Madrid. Las señoras de la alta sociedad madrileña quedaban fascinadas con esta joven exótica que hablaba español con acento indefinible y que se desplazaba como si hubiera nacido para que la observaran. A los 14 años debutó en el cine en una película dirigida por José María Forqué. Todavía aparecía en los créditos como Elvira Eori, pero lo que lo cambió todo llegó 2 años después. 1954, el concurso Miss Europa en Mónaco. La joven Elvira, con apenas 16 años, subió al escenario del Principado. El jurado estaba compuesto por aristócratas, artistas, empresarios, gente acostumbrada a contemplar la belleza, gente difícil de impresionar, pero quedaron cautivados. Esta chica no se parecía a nadie. Nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí. Hablaba 7 idiomas, caminaba como si el mundo le perteneciera y tenía apenas 16 años. Y entonces ocurrió algo que parece inventado, pero que está documentado en los archivos de la época. El mismísimo príncipe Raniero III de Mónaco le colocó la corona de Miss Montecarlo con sus propias manos. El mismo príncipe que 2 años después se casaría con Grace Kelly y convertiría a Mónaco en el reino del glamour. Imagina ese momento. Una adolescente refugiada, una niña que había huido del nazismo, que había pasado su infancia en Casablanca entre espías y desesperados, recibiendo una corona de manos de un príncipe europeo.
Irán siempre dijo que ese fue el comienzo de todo, el instante en que dejó de ser Elvira y empezó a ser Irán Eori. 1954, una corona de manos de un príncipe en Mónaco. 2002, una cama de hospital donde nadie importante fue a despedirla. 48 años de la cima al abismo. Pero eso vendría después. En los años 60 conquistó España. Se convirtió en una de las actrices más populares del cine español. Protagonizó más de 30 películas, comedias, dramas, musicales. Trabajó con Los Bravos, el conjunto español que triunfó internacionalmente con Black is Black. Hizo giras con ellos por toda Europa. Trabajó con el dúo dinámico en Una chica para dos. Trabajó con Paco Martínez Soria en ¿Qué hacemos con los hijos? Trabajó con Tony LeBlanc y Concha Velasco en Fray Escoba. España la adoraba, pero España no sería su destino final. Al otro lado del Atlántico, un hombre la estaba aguardando sin saberlo. Un hombre que le daría el amor más grande de su vida y que se lo arrebataría de la peor manera posible. En 1964 ganó el Festival de Benidorm, uno de los certámenes musicales más relevantes de España. La canción se llamaba Eternidad y la interpretó junto a José Casas. Ganó la Sirenita de Oro. Fue un momento histórico. Una mujer nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí, cantando en español perfecto y ganando el festival musical más importante del país. España la adoptó como propia. Grabó varios discos de música romántica que hoy son objetos de colección. Cuando aparecen en el mercado se venden a precios que sorprenden a los coleccionistas. Discos de vinilo que capturaron la voz de una mujer que sabía transmitir emoción con cada nota. Pero la fama tiene un precio. Y en 1967 ocurrió algo que escandalizó a toda España, algo que marcaría su carrera para siempre. Prepárate, porque lo que te voy a contar ahora fue el comienzo del fin de su trayectoria en España. El programa se llamaba Historia de la Frivolidad. Lo dirigía Narciso Ibáñez Serrador, el genio que después crearía un 2-3. Era una sátira brillante sobre la historia del erotismo y la censura a lo largo de los siglos. Irán apareció en una de las escenas más memorables, vestida con una armadura medieval completa, casco, pechera, guanteletes, todo. Y entonces, lentamente, ante millones de españoles que observaban sus televisores en blanco y negro, comenzó a despojarse de cada pieza de metal, una por una, hasta quedar en bikini. Fue el primer striptease transmitido en la televisión española. El escándalo fue mayúsculo. Francisco Gil Muñoz, el censor oficial de TVE, amenazó con dimitir si el programa se emitía. El especial, que originalmente iba a llamarse Historia de la Censura, tuvo que cambiar de nombre. Finalmente se transmitió a medianoche, tras el himno nacional y el supuesto cierre de la programación. La gente permanecía despierta esperando. La noticia se corrió de boca en boca. Millones de españoles lo vieron. El país entero habló de Irán Eori al día siguiente, en los cafés, en las oficinas, en los mercados. La mujer de la armadura se convirtió en tema de conversación nacional. Visto hoy era un striptease muy recatado, un bikini conservador, nada que no se viera en cualquier playa mediterránea. Pero en la España de Franco, donde la censura vigilaba a cada centímetro de piel, fue una revolución. Irán recibió críticas feroces de los sectores conservadores, pero también recibió admiración de quienes la veían como un símbolo de libertad. Una mujer que se atrevía a desafiar las normas en un país donde las normas lo controlaban todo. Y aquí viene algo que casi nadie conoce. Algunos historiadores del cine español creen que este escándalo influyó en la decisión de Irán de abandonar España. 2 años después recibió una invitación que transformaría su vida para siempre. Yolanda Vargas Dulce, la reina de las historietas mexicanas, la creadora de Memín Pinguín y decenas de cómics que se convertían en telenovelas. La mujer más influyente del entretenimiento mexicano de la época. Yolanda quería a Irán para protagonizar la versión cinematográfica de su historia más famosa, Ruby. El personaje era perfecto para ella. Una mujer extraordinariamente hermosa, pero despiadada, ambiciosa hasta la médula, manipuladora, capaz de destruir amistades, matrimonios, familias enteras con tal de alcanzar riqueza y poder.
Irán llegó a México en 1969 para lo que se suponía sería un trabajo temporal, unas semanas de rodaje, un cheque generoso y de regreso a España. Pero algo sucedió. Se enamoró de México, del clima, de la comida, de la gente, de las oportunidades que se abrían ante ella. México vivía una época dorada del cine y la televisión y necesitaba actrices como Irán. La película Rubí fue un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Hay un detalle curioso. Como Irán conservaba su acento español, su voz tuvo que ser doblada por la actriz Norma Lazareno. Pero esto no impidió que el público la adorara. Lo que iba a ser un viaje pasajero se convirtió en decisión de vida. Irán resolvió quedarse. México se convertiría en su segunda patria, como ella misma lo nombraba. Aprendió a amar la comida mexicana, los tacos, los chiles, las salsas que ardían pero que no podía dejar de comer. Aprendió a amar el clima eterno de primavera de la Ciudad de México, los volcanes nevados que se divisaban desde la azotea, las jacarandas floreciendo en marzo, y sobre todo, aprendió a amar a la gente. Los mexicanos la recibieron con los brazos abiertos. No les importaba que fuera extranjera. La adoptaron como propia, la querían en la pantalla, la querían en la calle, la reconocían y la saludaban con cariño. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que viene. A lo mejor tú también has tomado decisiones así. Algo que parecía pasajero y que terminó definiéndote para siempre. Un viaje que iba a durar semanas y que se convirtió en toda una vida. Un lugar que visitaste y del que nunca te marchaste. Pero lo que Irán no sabía era que México le daría el amor más grande de su vida y también la traición más cruel. Fue durante las grabaciones de El amor tiene cara de mujer, una telenovela que estuvo casi 3 años al aire entre 1971 y 1973. 3 años. Hoy las telenovelas duran meses. Esa duró casi 1000 episodios. Irán compartía pantalla con Irma Lozano, Lucy Gallardo, Silvia Derbez y Aniel. Formaron una amistad que duraría décadas. Irán siempre dijo que fue su telenovela favorita, precisamente por ese grupo de mujeres que se convirtió en familia. Y ahí, en los pasillos de Televisa, conoció al hombre más famoso de México, Mario Moreno, Cantinflas. Él tenía 60 años, ella tenía 33, 26 años de diferencia. Cantinflas había enviudado en 1966. Su esposa Valentina Ivanova había muerto de cáncer óseo tras una larga enfermedad. La había amado profundamente. Su muerte lo sumió en una depresión que duró años. Cuando conoció a Irán, algo se encendió dentro de él. El flechazo fue inmediato. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Irán Eori. ¿Qué vio Cantinflas en ella? Los cronistas de la época tenían una teoría que nunca se atrevieron a publicar abiertamente. Irán reunía todas las características que atraían al comediante. Rubia, de ojos azules, elegante, culta, cosmopolita. Pero había algo más, algo que quienes conocían bien a Cantinflas notaron de inmediato. Irán tenía un parecido con Natasha Hellman. ¿Quién era Natasha Hellman? La esposa de Jack Hellman, el socio y mejor amigo de Cantinflas durante décadas. Jack era el cerebro financiero detrás del imperio de Cantinflas y Natasha era su esposa. Una mujer rubia, de ojos azules, elegante, culta, de origen europeo. Y aquí viene lo que nadie dice en voz alta, pero que circulaba en los corrillos de la industria. Cantinflas estuvo secretamente enamorado de Natasha Hellman toda su vida. Un amor imposible, la esposa de su mejor amigo. Irán era su reflejo, su versión alcanzable, la mujer que podía amar sin traicionar a nadie. Y aquí llega la segunda revelación de inmediato, porque estas dos verdades están conectadas. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años, la verdad sobre el origen de su hijo. Cantinflas era de la vieja escuela. Las flores llegaban al camerino de Irán cada día. No cualquier flores, rosas rojas importadas, orquídeas exóticas, arreglos que costaban fortunas y que llenaban el pequeño camerino de color y perfume. Regalos costosos aparecían sin previo aviso. Joyas de las mejores casas de la Ciudad de México, vestidos diseñados especialmente para ella. Cantinflas quería que Irán comprendiera lo que significaba para él.
Le escribía cartas de amor a mano con una caligrafía impecable que había perfeccionado con los años. Cartas extensas donde le hablaba de sus sentimientos, donde le prometía un futuro juntos, donde le juraba que ella era la mujer que había esperado toda su vida. Las veladas románticas eran legendarias. Los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Mesas privadas donde nadie los interrumpiera, horas conversando de todo y de nada, descubriéndose, enamorándose. Irán cayó rendidamente enamorada. Años después, cuando todo terminara, ella escribiría una carta que nunca envió. Una carta que conservó hasta el día de su muerte. Llegaremos a esa carta y cuando la escuches vas a entenderlo todo. Aquí hay algo fundamental que comprender. Irán no era una cazafortunas. No necesitaba el dinero de Cantinflas. Tenía su propia carrera exitosa, sus propios contratos, su propia fama. Lo amó por él, por el hombre detrás del personaje, por el Mario Moreno que muy pocos conocían. Cantinflas estaba decidido a casarse con ella. Le habló de matrimonio, de fundar una familia, de envejecer juntos. Por primera vez en su vida, Irán creyó que alguien la pondría primero. Pero había un obstáculo que ninguno de los dos pudo superar. Un obstáculo con nombre y apellido. Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas. Y aquí llega la segunda revelación. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años. La verdad sobre el origen de su hijo. Guarda esto, porque cuando entiendas quién era Mario Arturo, comprenderás por qué destruyó el único amor verdadero de su padre. Mario Arturo no era hijo adoptivo como decían los comunicados oficiales, como repetían los publicistas, como afirmaba la versión pulida que Cantinflas contaba en las entrevistas. Era su hijo biológico, de su propia sangre. La madre se llamaba Marion Roberts, una joven estadounidense de 21 años que había llegado a México buscando trabajo en el cine. Era hermosa, era ingenua y se cruzó en el camino de Mario Moreno en el momento equivocado. Cantinflas tuvo un affair con ella. Ella quedó embarazada y lo que siguió fue un arreglo que hoy sería impensable, pero que en el México de los años 50 era más frecuente de lo que nadie admitía. Cantinflas le compró el bebé por miles de dólares en efectivo. Una fortuna que en aquella época podía adquirir una casa. Marion aceptó el dinero a cambio de firmar documentos que la borraban de la vida de su hijo para siempre, a cambio de no reclamar jamás, a cambio de fingir que nada había ocurrido. ¿Qué pasó con Marion Roberts después? Dilapidó el dinero rápidamente. Las malas lenguas de la época, las que murmuraban en voz baja en los cafés de la zona rosa, decían que lo gastó en drogas, que llegó a México soñando con ser estrella y terminó siendo adicta. Y después, en un hotel de la Ciudad de México cuyo nombre nadie quiere recordar, Marion Roberts se arrojó por la ventana. Cayó varios pisos. Murió instantáneamente. Una joven estadounidense de 20 y tantos años, que había tenido un hijo con el hombre más famoso de México y que terminó destruida. Nunca se investigó como homicidio. Se cerró el caso como suicidio. Los periódicos no publicaron una línea y Cantinflas se aseguró de que la historia nunca viera la luz. Pagó lo que tuvo que pagar. Habló con quien tuvo que hablar y Marion Roberts fue borrada de la historia. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado, que su madre biológica era una mujer desconocida que lo había abandonado. No supo la verdad hasta 1978, cuando alcanzó la mayoría de edad y alguien le mostró los documentos. Y ahora que sabes esto, lo que viene cobra sentido. Porque un niño que carga con ese origen, con esa mentira, con esa madre muerta que nunca conoció, ese niño es una bomba de tiempo. Pero en 1971, cuando su padre comenzó a salir con Irán, Mario Arturo tenía 11 años y, aunque no conocía la verdad sobre su madre, algo dentro de él se quebró al ver a otra mujer ocupando el lugar de Valentina. Desde que descubrió el romance, Mario Arturo inició una campaña de hostigamiento sistemático contra Irán. La trataba con desdén delante de su padre, la ignoraba, le hacía desplantes en público y le decía cosas terribles a Cantinflas, cosas que un hijo no debería decirle a su padre. Eres muy viejo para ella. Mírate en el espejo sin dientes. Una mujer como Irán está mejor para mí que para ti. Esas palabras exactas. Un niño de 11 años comparándose con su padre, insinuando que él sería mejor partido para Irán, humillándolo.
La situación se fue deteriorando año tras año. Irán intentaba acercarse al niño, ganarse su afecto, demostrarle que no venía a reemplazar a nadie. Pero Mario Arturo la rechazaba con una hostilidad que iba más allá de los celos normales de un hijo. Hacía desplantes en la mesa, se levantaba cuando ella se sentaba, le respondía con monosílabos cuando le hablaba. A veces simplemente la ignoraba como si no existiera. Cantinflas intentaba mediar, pero cada vez que defendía a Irán, Mario Arturo protagonizaba escenas, llantos, gritos, amenazas de marcharse de la casa. El niño sabía exactamente qué botones presionar. Y entonces, en 1973, llegó el momento que lo destruyó todo. Mario Arturo tenía 13 años. Una tarde, tras otra discusión sobre Irán, miró a su padre a los ojos y le dijo: «Si te casas con Irán, me voy a quitar la vida para irme al cielo con mi mamacita». Se refería a Valentina Ivanova, la esposa fallecida de Cantinflas, la mujer que apenas había conocido porque murió cuando él era muy pequeño. Piensa en eso un momento. Un adolescente amenazando con quitarse la vida si su padre se casa, usando el recuerdo de la madre muerta como arma. Cantinflas se derrumbó. El hombre que había plantado cara a los poderosos estudios de Hollywood, el comediante que se burlaba de presidentes y generales en sus películas, el ícono que no le temía a nadie, se doblegó ante un adolescente de 13 años. No podía arriesgarse. No podía vivir con la posibilidad de que su hijo cumpliera esa amenaza. Ya había perdido a Valentina. Ya cargaba con el secreto de Marion Roberts y su muerte violenta. Ya tenía suficientes fantasmas. No podía perder también a Mario Arturo. Así que tomó una decisión que destruiría el único amor verdadero que había hallado después de Valentina. Le propuso a Irán una solución que a él le parecía razonable, un compromiso aceptable, la única salida posible. Seguirían siendo amantes en secreto, indefinidamente, sin que Mario Arturo se enterara. Se verían cuando pudieran en apartamentos prestados, en hoteles discretos. Viajarían juntos cuando fuera posible, fingiendo que eran socios de negocios, pero nunca se casarían, nunca convivirían juntos, nunca formarían la familia que ambos anhelaban. Otra vez nadie la ponía primero, ni siquiera el hombre que decía amarla. Quizá tú también conoces esa sensación, cuando alguien que amas te pide que te conformes con menos, que aceptes las migajas, que renuncies a lo que mereces porque hay alguien más importante. Irán escuchó la propuesta. Miró a Mario Moreno, el hombre que amaba, el hombre más famoso de México, el comediante que hacía reír a millones, y vio a un cobarde. Un hombre que no era capaz de enfrentarse a su propio hijo, un hombre que prefería esconderse antes que luchar por ella, un hombre que le estaba pidiendo que aceptara ser la sombra en lugar del sol. Irán tomó una decisión. No lo aceptó. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. Irán Eori abofeteó a Mario Moreno, a Cantinflas, al comediante más querido de México, al ídolo de generaciones, al hombre cuya cara aparecía en murales, en billetes, en la memoria colectiva de todo un país. Le cruzó la cara de una bofetada. El sonido debió resonar en todo el apartamento. «Vete de mi casa y nunca en la vida me vuelvas a buscar». Eso le dijo textualmente. Las palabras que después ella misma repitió en entrevistas cuando le preguntaban qué había sucedido. No estaba dispuesta a ser la amante eterna de nadie. No iba a vivir oculta como una criminal. No iba a renunciar a su dignidad por un hombre que no tenía el valor de enfrentarse a su propio hijo de 13 años. Cantinflas se fue con la mejilla encendida, con el corazón destrozado, sin mirar atrás. Esa noche, después de que la puerta se cerró, Irán se sentó en su escritorio y comenzó a redactar una carta que guardó hasta el último día de su vida. Una carta que jamás envió. ¿Qué decía esa carta? Los que la leyeron después de su muerte dicen que era devastadora. Una mezcla de amor y dignidad, de dolor y orgullo. Le decía que lo amaba, que probablemente lo amaría siempre, que había sido el hombre más trascendente de su vida. Pero también le decía que ella valía más que un escondite, que merecía ser presentada con orgullo, no ocultada como un secreto vergonzoso, que si él no podía darle eso, entonces no podía darle nada. La carta cerraba con una frase que Irán nunca repitió en público, pero que quienes la leyeron nunca olvidaron.
prefiero el dolor de perderte que la humillación de tenerte a medias. Esa carta estuvo en un cajón de su escritorio durante 29 años, hasta el día de su muerte. 20 años transcurrieron, 20 años sin tocarse, 20 años de carreras paralelas en la misma ciudad. Él haciendo películas que cada vez convocaban menos público. Ella haciendo telenovelas que cada vez atraían más. Coincidiendo en eventos de la industria, saludándose con cortesía fría, aparentando que nada había ocurrido, pero todos lo sabían. En los corrillos de Televisa la historia se contaba en voz baja. La actriz que abofeteó a Cantinflas, la mujer que rechazó ser su amante, la única que le dijo que no. Y en algún momento, nadie sabe con exactitud cuándo, se perdonaron. Quizá fue una llamada telefónica, quizá fue un encuentro fortuito en algún evento, quizá fue una carta que sí llegó a su destino. Lo cierto es que retomaron el contacto. Una amistad cariñosa que respetaba los límites que ellos mismos habían fijado. Hasta abril de 1993, cuando Cantinflas murió de cáncer de pulmón. Tenía 81 años. Había dejado de filmar hacía tiempo, pero seguía siendo el ídolo de México. El país entero lloró su partida. Y en el velorio, entre los miles de personas que fueron a despedirlo, estaba Irán Eori. Los periodistas le encontraron, le acercaron micrófonos, le preguntaron qué sentía y ella dijo algo que reveló cuánto lo había amado durante todo ese tiempo. Siempre lo amé. Significó todo en mi vida. Me dio momentos que no se pueden olvidar y que permanecen en mi corazón. 25 años después de que comenzara el romance, 20 desde la bofetada, y todavía lo amaba. Se habían perdonado en algún momento. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, pero habían conservado una amistad hasta el final, un cariño que sobrevivió al dolor. Y aquí viene la ironía más cruel de toda esta historia. ¿Recuerdas a Angela Sidi, la madre de Irán? Te pedí que guardaras ese nombre al principio. Angela Sidi tenía dos requisitos absolutos para que un hombre pudiera casarse con su hija. Dos condiciones innegociables que había mantenido desde que Irán era adolescente. El hombre tenía que ser judío y tenía que ser millonario. Cada vez que aparecía un pretendiente que no cumplía esas condiciones, Ángela hacía las maletas y se llevaba a su hija a otro país. Lo hizo en Argentina, lo hizo en Italia, lo hizo en España. Destruyó romances, separó parejas, controló cada aspecto de la vida sentimental de su hija. Cantinflas era judío, de origen judío sefardí, igual que Ángela, y era millonario, uno de los hombres más acaudalados de México. Era el único hombre en toda la vida de Irán que su madre aprobaba, el único que cumplía sus condiciones. Y fue precisamente ese romance el que no pudo ser, no por la madre, sino por el hijo. La historia se repite de maneras crueles. Ángela destruyó romances con su control. Mario Arturo destruyó el único que Ángela aprobaba con su chantaje. Irán quedó atrapada entre dos personas que querían controlar su existencia y terminó sin casarse con nadie. Pero lo peor aún no había comenzado. Después de perder a Cantinflas, Irán se refugió en el trabajo. El trabajo era lo único que la madre no podía arrebatarle. El trabajo era su libertad. Entre 1974 y 1977 protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en México. Un fenómeno que transformó la televisión latinoamericana para siempre. El reparto era estelar. Ricardo Blume, el actor peruano que se convertiría en leyenda. Graciela Mauri como la pequeña Cristina, una niña actriz que conquistó corazones. Irma Lozano, con quien Irán había forjado amistad en El amor tiene cara de mujer. Enrique Rocha, el villano por excelencia de las telenovelas mexicanas. Y la legendaria Sara García, la abuelita de México. Irán interpretó a la tía Mercedes Balboa. Formó pareja romántica con Enrique Rocha durante casi 3 años de grabaciones. Hay una anécdota que cuenta Graciela Mauri y que revela el corazón de Irán. Graciela era una niña durante las grabaciones y su personaje llevaba un peinado de caireles muy elaborado que requería horas de preparación. Cada noche, al terminar las grabaciones, Irán le hacía el peinado a Graciela para el día siguiente. Se sentaban juntas mientras Irán enrollaba cada mechón de cabello con paciencia infinita. Cuando el equipo viajó a Acapulco para grabar escenas en locación, surgió un problema.
Cómo conservar el peinado de Graciela intacto durante la noche en un hotel. La humedad del mar podía arruinarlo. Irán tuvo una solución. Dormiría con Graciela en la misma cama para cuidarle los rizos. Y así lo hizo. Noche tras noche, una estrella de cine cuidando el peinado de una niña. Esa era Irán. Generosa hasta el último detalle, cariñosa con quienes la rodeaban, pendiente de los demás antes que de sí misma. La telenovela duró casi 2 años y medio. Todo México la seguía. Jóvenes y mayores, familias enteras reunidas frente al televisor cada tarde. Irán siempre la recordó como una de sus producciones predilectas. Después vinieron más éxitos, muchos más, demasiados para enumerarlos todos. Pero cada uno de ellos escondía la misma realidad. Una mujer que triunfaba en pantalla mientras su vida personal se desmoronaba en silencio. Doménica Montero en 1978, la primera versión de lo que después sería Soy tu dueña. Irán la protagonizó cuando tenía 40 años y seguía siendo deslumbrante. Los críticos dijeron que estaba a la cúspide de su belleza y su talento. Principesa entre 1984 y 1986, otra protagonista, otra historia de amor imposible que resonaba extrañamente con su propia vida. Cuando llega el amor en 1989, junto a una jovencísima Lucero que apenas iniciaba su carrera. Irán ya era una veterana respetada que orientaba a los nuevos talentos a encontrar su lugar. La pícara soñadora en 1991, donde interpretó a doña Marcelina Rothschild. Un dato curioso, ese papel fue ofrecido originalmente a Silvia Pinal, la diva máxima de México. Silvia lo rechazó por razones que nunca explicó. Irán lo tomó y lo hizo tan bien que repitió el personaje en Carrusel de las Américas. María la del Barrio en 1995, la telenovela que catapultó a Thalía al estrellato internacional. Irán interpretó a Victoria Montenegro, la tía de la famosa villana Soraya Montenegro, que hacía Itatí Cantoral. La escena se convirtió en meme décadas después, pero Irán era parte de esa familia televisiva que cautivó al mundo. La telenovela se transmitió en más de 100 países, desde Filipinas hasta Rusia, desde Brasil hasta Europa del Este. Irán Eori llegaba a hogares de todo el planeta. La usurpadora en 1998, otra vez con un elenco estelar, otra vez millones de espectadores. Esta telenovela alcanzó más de 200 países, fue traducida a decenas de idiomas, generó remakes en media docena de naciones. 1998, en 200 países veían su rostro cada noche. 2002, en su funeral había menos de 20 personas. 4 años del mundo entero al olvido absoluto. Irán Eori fue vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Gente que nunca pisó México, gente que no hablaba español, gente que la conocía solo por sus personajes, pero que sentía que la conocía de verdad. Y durante todo ese tiempo, una sombra la acompañaba, una presencia constante que controlaba cada aspecto de su vida. Su madre nunca la dejó ir. Ángela Sidi vivió con Irán toda la vida. Desde que nació en Teherán hasta que la madre falleció en 2003. 64 años compartiendo techo, 64 años de dominio absoluto, 64 años de una hija que nunca pudo decir no. Irán nunca tuvo casa propia, nunca se independizó, nunca tuvo un espacio que fuera exclusivamente suyo. Vivían juntas en un apartamento de la colonia Nápoles en la Ciudad de México. Ángela lo decidía todo, qué se comía, a qué hora se dormía, quién podía visitar, quién no. Irán era una estrella internacional que llenaba teatros y dominaba ratings, pero en su hogar seguía siendo la hija obediente que hacía lo que su madre ordenaba. Las amigas de Irán contaban historias en voz baja. Como Ángela la llamaba al camerino durante las grabaciones para verificar dónde estaba, cómo revisaba su correspondencia, cómo opinaba sobre cada vestido, cada peinado, cada decisión. Era un control disfrazado de amor. Lo hago por tu bien. Yo sé lo que te conviene. Sin mí estarías perdida. Las frases que las madres controladoras repiten desde el principio de los tiempos. Irán las escuchó durante 64 años y nunca encontró la manera de liberarse. Y mientras Irán envejecía, el control no disminuía, solo cambiaba de forma. En 1981,
Después del desastre con Cantinflas, Irán encontró el amor nuevamente. Carlos Monden, un actor y comediante mexicano de origen chileno. Se habían conocido trabajando en televisión y teatro. Había química entre ellos, había cariño, había respeto. Iniciaron una relación que duraría más de 20 años. Carlos se instaló en el apartamento de la colonia Nápoles. Vivieron juntos como pareja. Él la acompañó en los buenos tiempos cuando las telenovelas la convertían en estrella continental y la acompañó en los malos cuando la enfermedad comenzó a consumirla. Carlos era distinto a Cantinflas en todo. No era famoso, no era rico, no era el centro de atención en cada habitación donde entraba. Era un hombre sencillo que amaba a una mujer extraordinaria. Y eso era exactamente lo que Irán necesitaba. Después de años de romances imposibles, de rechazos maternos, de dramas dignos de telenovela, encontró a alguien que simplemente la quería. Sin condiciones, sin exigencias, sin chantajes. Carlos estaría a su lado hasta el final, incluso cuando llegara la enfermedad, incluso cuando los médicos le mostraran ese documento que lo cambiaría todo. Pero eso viene después, porque nunca se casaron. Ángela Cidi se negó. Carlos Monden no era judío y no era millonario. Para Ángela era inferior a Cantinflas. Lo menospreciaba constantemente, le hacía la vida imposible. Y Carlos aguantó. Amaba a Irán lo suficiente como para soportar a su suegra. Amaba a Irán lo suficiente como para aceptar que nunca serían marido y mujer. Quizá tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Ese peso invisible que llevas desde hace años, esa decisión que no tomaste, esa libertad que nunca reclamaste, esa persona a la que nunca le dijiste basta. Irán cargó con su madre hasta el final y quizás se preguntó 1000 veces qué hubiera ocurrido si un día hubiera hecho las maletas y se hubiera ido. Si hubiera elegido a Cantinflas aunque Mario Arturo amenazara. Si hubiera elegido a Carlos Monden aunque Ángela protestara. Si hubiera elegido por una vez a sí misma. Pero no lo hizo. Y el tiempo se acabó. En los últimos años, Ángela se había convertido en lo que algunos llamaron una inválida tirana, una anciana que desde su silla ejercía el mismo dominio de siempre. La historia se repetía de manera cruel. Así como Mario Arturo había controlado a Cantinflas con amenazas, Ángela controlaba a Irán con culpa y manipulación. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al inicio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Antes de la enfermedad, Irán había intentado reinventarse. Las telenovelas pagaban bien, pero el teatro era su verdadera pasión. El contacto con el público en vivo, los aplausos que escuchabas en tiempo real, la adrenalina de cada función. Durante los años 80-90 produjo sus propios espectáculos de teatro musical. Las Leandras, una zarzuela española que adaptó para el público mexicano. Por la calle de Alcalá, La Violetera, La Verbena de la Paloma, Chao Valentino, La vida empieza a los 40. Y su proyecto más ambicioso, Viva México y Ole. En 1990, cuando lo estrenó en el Teatro Silvia Pinal, el éxito fue rotundo. La crítica escribió algo que Irán conservó entre sus recortes favoritos, que se ponía a la altura de las grandes estrellas internacionales y que en más de un momento recordaba a la Mistinguette del Casino de París. La Mistinguette, la reina del music hall francés, la mujer de las piernas más famosas del mundo. Que la compararan con ella era el elogio supremo. Pero 10 años después todo había cambiado. En 1999, Irán Eori sufrió un edema cerebral que la mantuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos le realizaron estudios exhaustivos, resonancias, tomografías, análisis de sangre, y descubrieron algo devastador. Tenía la enfermedad de Binswanger. ¿Qué es la enfermedad de Binswanger? Es una forma poco frecuente de demencia vascular que afecta progresivamente el sistema nervioso. Atacaba los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, destruyendo poco a poco la materia blanca que conecta las distintas regiones cerebrales. Provoca deterioro cognitivo, problemas de memoria, dificultades para caminar, pérdida gradual del control del cuerpo. Los pacientes comienzan olvidando pequeñas cosas, después olvidan cosas importantes. Finalmente, el cuerpo deja de responder. No tiene cura.
Solo se puede frenar su avance con medicamentos y terapia y eventualmente, siempre gana, siempre consume a quien la padece. El diagnóstico fue un golpe devastador. Irán tenía 60 años. Todavía soñaba con actuar. Todavía se sentía joven por dentro y le estaban diciendo que su cerebro se estaba apagando lentamente. Una amiga cercana contó después que Irán le dijo: «Mi cuerpo me está traicionando, pero mientras pueda hablar, mientras pueda moverme, voy a seguir trabajando». Primero, Irán perdió movilidad en las piernas. Empezó a necesitar ayuda para desplazarse. Un bastón primero, después el brazo de Carlos o de su madre. Los pasos que antes daba sin pensar ahora requerían concentración. Luego el lado derecho de su cuerpo se fue debilitando. La mano que había firmado autógrafos para miles de fanáticos. El brazo que había abrazado a coprotagonistas en escenas de telenovela. Dejando de responder. También le detectaron un tumor cerebral. Gliomatosis cerebri, un tipo de cáncer cerebral particularmente agresivo que se infiltra en el tejido sano. Eventualmente sería la causa directa de su muerte. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que hizo la industria. A pesar de su enfermedad, Irán seguía soñando con volver a actuar. El escenario era su vida, las cámaras eran su hogar. Quería seguir trabajando mientras pudiera, pero los productores ya no pensaban en ella. El teléfono dejó de sonar, los guiones dejaron de llegar, las invitaciones a castings desaparecieron. La industria que la había aclamado durante 3 décadas fingía que Irán Eori no existía. En el año 2000 intentó montar una nueva versión de su espectáculo teatral Viva México y Ole. Era un show musical que había tenido éxito años antes. Pero esta vez fue distinto. El público ya no llenaba los teatros. Los tiempos habían cambiado. Las nuevas generaciones no conocían a Irán Eori y las que sí la conocían preferían verla en televisión que pagar boletos de teatro. Irán tenía que cubrir el sueldo de más de 40 bailarines y actores cada semana. El dinero se agotaba, las funciones se cancelaban por falta de asistentes, las deudas se acumulaban. El fracaso fue estrepitoso. Tuvo que cerrar el espectáculo antes de tiempo. Tuvo que despedir a personas que dependían de ella. Tuvo que hacer frente a acreedores que querían cobrar lo que les debía. Este golpe la hundió en una depresión profunda. No era solo el dinero, era la confirmación de que el público la había olvidado, que los tiempos habían cambiado, que ella ya no importaba. El estrés aceleró el deterioro de su salud. Los médicos le indicaron que debía descansar, que el cuerpo no resistía más, que si continuaba así la enfermedad avanzaría más rápido. Las ofertas de trabajo desaparecieron por completo. Los teléfonos de los productores que antes la convocaban para cada proyecto ahora permanecían en silencio. Los directores que la habían dirigido durante décadas ya no la consideraban para ningún papel. A partir de entonces, Irán Eori dejó de existir para Televisa, para la industria, para el mundo del espectáculo que había sido su hogar durante 40 años. La industria tampoco la puso primero. La utilizó cuando servía, la descartó cuando dejó de servir. ¿Sabes qué hizo en sus últimos años? Sin trabajo, con una enfermedad que la consumía lentamente, con una madre anciana que seguía controlándola, con un cuerpo que cada día le respondía menos. Comenzó a impartir clases gratuitas de actuación en escuelas marginadas. Iba a colonias humildes de la Ciudad de México, lugares donde las calles no estaban pavimentadas, donde los niños jugaban entre escombros, donde los sueños parecían un lujo imposible. Se sentaba con niños que nunca habían visto un teatro por dentro, que nunca habían conocido a una actriz de televisión, que no sabían que esa señora con bastón había sido vista por cientos de millones de personas. Les enseñaba a proyectar la voz, a moverse en escena, a perder el miedo al público, a creer que podían llegar a ser algo más de lo que el mundo les decía que podían ser. No cobraba nada, ni un peso. Era su manera de entregar algo cuando ya nadie le daba nada a ella. Su manera de sentirse útil cuando el mundo le había dicho que ya no servía. Algunos de esos niños todavía la recuerdan. Hablan de la señora elegante que llegaba en taxi a su escuela, que les hablaba de escenarios y aplausos, que los hacía sentir importantes. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, dale like y suscríbete a Detrás de la Fama, para que sigamos rescatando estas historias que nadie más cuenta.
Su última aparición en televisión fue en 2001, en una telenovela infantil llamada Aventuras en el Tiempo, con Belinda. Irán interpretó la versión anciana del personaje de Belinda. Unas pocas escenas, un papel pequeño. Pocos sabían que sería su despedida de las pantallas. Su última presentación pública fue en un programa de Marta Susana transmitido por Univisión en Estados Unidos. 2 semanas después de esa aparición, el destino le cobró la última factura. Lo que viene es difícil de relatar, pero es necesario. Quizá tú también has sentido eso alguna vez. Cuando por fin estás listo para descansar, cuando has entregado todo lo que tenías y la vida te dice que ya no hay lugar para ti. Viernes 8 de marzo de 2002. Irán se desvaneció en su apartamento de la colonia Nápoles. Carlos Monden la encontró en el piso. Llamó a la ambulancia. La llevaron de urgencia al Hospital Inglés de la Ciudad de México. Llegó consciente, pudo hablar con los médicos, pudo despedirse de Carlos. Los análisis revelaron lo peor. Había sufrido una hemorragia cerebral masiva. El tumor y la enfermedad de Binswanger habían destruido demasiado. No había nada que hacer. Poco tiempo después cayó en coma. Carlos permaneció a su lado día y noche, sosteniéndole la mano aunque los médicos le dijeron que probablemente no podía sentirlo, hablándole aunque probablemente no podía escucharlo, contándole recuerdos de sus 20 años juntos, los viajes, las risas, las noches de estreno, los domingos tranquilos. Ángela también estaba ahí, la madre que había controlado cada segundo de su vida durante 64 años. Ahora era una anciana frágil sentada en una silla de hospital, viendo morir a su única hija. Todo el control del mundo no había servido para evitar esto. Domingo 10 de marzo de 2002, 7:35 de la mañana. Los monitores del hospital comenzaron a sonar distinto. El ritmo del corazón se hizo irregular. Los médicos entraron corriendo, pero no había nada que hacer. Irán Eori falleció a los 62 años de edad. Carlos Monden, el hombre que la amó más de 20 años sin poder casarse con ella, fue quien comunicó la noticia a la prensa. Salió del hospital con los ojos enrojecidos. Los periodistas lo rodearon y él, con la voz quebrada, dijo: "Fue una persona muy querida por el público y por sus compañeros de trabajo. Dejó un legado importante después de muchos años de actuación". El funeral se realizó ese mismo día en el Panteón Español. Asistieron Silvia Pinal, Julieta Eburrola y algunos compañeros del medio, muy pocos. Piensa en eso. Una mujer que había sido vista por cientos de millones de personas, que había trabajado en más de 60 producciones entre cine, televisión y teatro, que había conquistado 3 continentes, y en su funeral había un puñado de personas. La industria que la había convertido en estrella no se molestó en despedirla. Los productores que la habían contratado durante décadas no aparecieron. Los directores que la habían dirigido enviaron coronas de flores, pero no sus cuerpos. Las actrices jóvenes que habían crecido viéndola ni siquiera se enteraron de que había muerto. Irán Eori se fue del mundo casi en silencio. Su cuerpo fue cremado. Sus cenizas fueron depositadas en una urna pequeña y esa urna fue sepultada junto a la de su padre Frederic en el Panteón de las Lomas, en Naucalpan de Juárez. El diplomático que lo renunció todo por salvarla. Reunidos finalmente en la muerte. Y aquí viene el dato que cierra el círculo de esta historia. Ángela Sidi, la madre que dominó cada segundo de su vida, falleció apenas un año después, en mayo de 2003. 64 años controlando a su hija y solo un año sobreviviéndola. Y Carlos Monden, el amor que nunca pudo ser su esposo, murió el 22 de abril de 2011, 9 años después que Irán. Nunca volvió a casarse. Irán Eori fue una mujer extraordinaria. Nació en Teherán. Creció escapando del nazismo. Fue coronada por un príncipe. Conquistó España, México, Argentina y Venezuela. Hablaba 7 idiomas, tocaba 3 instrumentos, cantaba, bailaba, actuaba. Más de 30 películas entre España, México, Argentina e Italia. Más de 30 telenovelas, decenas de obras de teatro musical, discos de música romántica que hoy son objetos de colección. Vista por cientos de millones de personas en más de 200 países. Una carrera que muchas actrices solo pueden soñar.
Un talento que cruzó fronteras y generaciones, una belleza que cautivó a príncipes y comediantes. Y nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca se independizó de su madre. Murió olvidada por la industria que la aclamó. Nadie la puso primero. Pero ella sí se puso primero una vez, una sola vez, cuando abofeteó a Cantinflas y le dijo que se marchara de su casa. Cuando eligió su dignidad sobre el amor. Cuando decidió que prefería estar sola antes que ser la sombra de alguien. Esa fue la única vez. Y le costó todo. Hay una frase que ella pronunció en una entrevista sobre su ruptura con Cantinflas, una frase que resume toda su vida en 5 palabras. Su hijo fue una persona muy cruel. 5 palabras, pero dentro de ellas está toda la historia. El amor que pudo ser y no fue. La familia que nunca tuvo, los hijos que nunca nacieron, la libertad que nunca conoció, el final solitario que nadie mereció. Irán también dijo algo sobre sus telenovelas predilectas que revela quién era en el fondo. El amor tiene cara de mujer. Yo la considero la mejor telenovela porque fue muy significativa en mi carrera. Se formó una familia, un lindo grupo de amigas actrices que hoy en día conservamos la amistad. Eso era lo que más valoraba, la familia, las amigas, los vínculos. Precisamente lo que su madre le impidió construir con un hombre. La actriz Irán Castillo lleva su nombre en homenaje a ella. Los padres de Irán Castillo eran admiradores de Irán Eori. Quisieron que su hija llevara el nombre de la mujer que los había cautivado en la pantalla. Es lo único que queda, un nombre que otra persona lleva, el eco de una leyenda en boca de una desconocida. Hay algo profundamente melancólico en eso. Una vida entera reducida a un nombre prestado. 62 años de existencia, de luchas, de amores, de triunfos y derrotas resumidos en que alguien más lleva tu nombre porque tus admiradores adoraban lo que hacías en televisión. Pero quizá eso es más de lo que muchos tienen. Quizá ser recordada, aunque sea así, es una forma de inmortalidad. Irán Eori mereció amor, mereció libertad, mereció que alguien la pusiera primero. Mereció casarse si quería casarse, tener hijos si quería tenerlos, vivir sola si quería vivir sola, elegir. No lo tuvo. Nadie se lo dio. Primero fue su madre que la controló durante 64 años con la excusa de protegerla. Después Mario Arturo que destruyó su única oportunidad de ser feliz con Cantinflas usando chantaje emocional. Finalmente fue la industria que la aprovechó mientras servía para vender publicidad y la descartó cuando enfermó. 3 fuerzas distintas, el mismo resultado. Una mujer extraordinaria que nunca pudo ser dueña de su propia vida. Pero quizás las siguientes generaciones lo tendrán. Si recordamos, si no olvidamos, si contamos su historia para que no se repita. Para que las hijas aprendan a decirle no a las madres cuando es necesario. Para que los padres aprendan a no doblegarse ante el chantaje de los hijos. Para que la industria comprenda que las personas no son desechables. Suscríbete a Detrás de la Fama para que la voz de Irán finalmente sea escuchada, para que su historia no muera con los pocos que todavía la recuerdan. La próxima semana, las otras actrices que México olvidó, las que lo entregaron todo por la industria, las que llenaron pantallas durante décadas y a las que la industria les dio la espalda cuando más la necesitaban. Nos vemos.